porque nuestra protagonista va más allá del sistema solar y va a poner la primera presencia humana en un exoplaneta. Entonces, si tú te vas a un sitio tan lejos, tienes que llevarte algo de la cultura de la Tierra. Normalmente en una novela de ciencia ficción no te encuentras algo introspectivo o algo que te dé que pensar. Y aquí sí te lo encuentras. También va a haber reflexiones, bueno, pues si el personaje se encuentra con alguien y va a hablarle sobre la cultura que ha dejado atrás, pues va a hablar sobre películas. Bienvenidos, amantes de los libros y la literatura. Soy Dulce López y bueno, hoy en Voz y Tinta tenemos con nosotros un invitado muy especial. Está aquí Juan Francisco González Molina, natural de Gerona. Y bueno, Juanfran es informático, escritor y prácticamente jiennense. Bienvenido, Juanfran. Encantado de estar contigo y con tu público. Muchas gracias. Bueno, Juanfran, aunque tu formación es técnica, ¿no? Porque eres informático, hoy estás aquí como escritor. ¿Cuándo decides tú que la literatura va a ocupar un lugar central en tu vida? Pues la verdad que como decisión fue tarde, fue hace apenas unos años. Pero bueno, yo creo que todo se estaba fraguando lentamente. Yo desde pequeño era un acérrimo lector, leía mucho, iba mucho a la biblioteca pública de Jaén, esta que está en el parque, primero a la infantil, la que se entra desde el parque y luego ya cuando pude entrar a la otra, pues entraba por el lado contrario, pero ya en la infantil pues leí muchos libros y todo eso va creando su pozo. Y aunque yo era de ciencias, en el instituto, pues que iba a la Oringis, pues era de ciencias y se me daban mejor las asignaturas de ciencia. Pero bueno, pues con el paso del tiempo, pues me he interesado por los idiomas, me he interesado por la filosofía y con todo el pozo de lector, pues me he atrevido a escribir, pero recientemente. Bueno, además, como ya has comentado, ¿no? Que tú ibas a la biblioteca de Jaén, has crecido en distintos lugares de la provincia. ¿Tú crees que ese recorrido vital tan temprano quizás ha influido de alguna manera en tu sensibilidad literaria o en los temas que te interesan a la hora de escribir y de leer? Pues sí, los sitios por donde pasas influyen en tu sensibilidad como persona, al margen de que luego lo plasmes o no como escritor. Yo viví primero en Quesada, aunque de Quesada guardo pocos recuerdos. Luego viví en Huelma y ahí sí que tengo recuerdos. Es un pueblo de montaña, pues con el que vivieses donde vivieses, aunque yo vivía en el centro, cerca del ayuntamiento y de la iglesia, pues enseguida en 10 minutos estabas en el campo haciendo trastadas con otros amigos y recorriendo los cerros. Eso pues te queda, esas aventuras. Y allí estuve hasta cuarto de Jerez, por el quinto ya lo hice en Jaén, en el Ramón Calatayud. En Jaén Capital lo que me ha marcado luego como escritor es, como decía antes, lo mucho que he leído, no solo en la biblioteca, sino antes en mi barrio, pues imagino que en todos los barrios y no solo en Jaén, había unas tiendas, típica tienda de prensas y revistas. Además tenía novelitas pequeñas, cortas y cómics que los cambiabas por una pequeña cantidad, llevabas el que ya habías leído y te llevabas otro. Eso también me marcó. Te aficionas a la lectura, claro. Sí. Ya adentrándonos un poco en lo que sería el aspecto de tu escritura, tu pensamiento, literatura y demás, en tu obra se puede apreciar una clara dimensión, digamos, reflexiva y filosófica. Entonces, ¿qué tipo de literatura te gusta a ti escribir? ¿La que entretiene, la que incomoda, la que te invita un poco a pensar o es una mezcla de todo un poco? Sí, hay que ponderarlo y tener un poquito una mezcla de todo. Eh, hay que trato de que sea entretenida para que no sea muy ardua, pero sí que me gusta ese componente de que ayude a pensar y te deje con algo dándole vueltas. Y mis lectores me dicen eso,
que se quedan dándole vueltas a lo que han leído. Sí, que invita un poco a la reflexión, diríamos. Sí, sí, eso es. Claro, tu lectura y tu formación filosófica entiendo que están como muy presentes en tu escritura. Entonces, ¿qué autores, dirías tú, o qué tradiciones literarias han sido especialmente importantes para ti como escritor? Pues mira, yo, aparte de leer, también he viajado. Y uno de los viajes que me marcó mucho fue un viaje a la India. Cuando volví, leí mucho sobre cultura india y acabé aficionándome mucho a un autor que se llama Sri Nisargadatta Maharaja, que es un ejemplo más de lo que allí llama Vedanta Advaita o filosofía no dual. Pero tiene sus equivalentes también en la literatura occidental, ya no hablamos de ficción, sino de no ficción, pues ejemplos en esa línea, pues podríamos decir Ken Wilber, por ejemplo, o, pues no sé, o Edgar Toll también, que escribió eh, también un libro muy famoso, El poder de la hora. Y claro, amplié también conocimientos a otras lecturas, a otras filosofías también orientales y leí también a Lao Tse y el Tao Te Ching, que es su principal obra. O sea que podemos apreciar que te suelen gustar autores y tradiciones literarias un poco diferentes. Te sales, digamos, un poco de lo occidental, de lo europeo, de lo típico realmente. Sí, aunque Edgar Toll y Ken Wilber son también occidentales, pero ellos también han bebido en la filosofía oriental, o por lo menos yo así lo creo. Sí, se salen un poco de la norma, diríamos, o de Sí, lo que suele sí, leer. pero Claro. leo también mucho, he leído mucho, por ejemplo, también a Stephen Hawking, que es puramente británico. Esto en no ficción, porque en ficción sí que he leído mucho más occidental que oriental. ¿Y tú crees entonces que la novela sigue siendo como un espacio válido, diríamos, para plantear pues, esas grandes preguntas sobre el sentido de la vida, ¿no? Uniendo un poco tu rama, digamos, de pensamiento un poco filosófico y demás? Claro que sí, claro que sí. Y yo concretamente es lo que he buscado. Y en mi novela, pues el lector se va a encontrar eso. Y se va a encontrar también conexiones con mucho de lo que hay en su mundo cotidiano y en la cultura occidental nuestra y concretamente pues en la española o en la hispana o bueno, o en la que en Occidente conocemos pues a través de las películas de Hollywood y de los libros que a Occidente nos llegan traducidos también, sí. Y bueno, ya adentrándonos un poco en la última palabra, Travesía hacia lo desconocido, que es tu última novela, creo, ¿no? Si no me equivoco. Por lo que he podido apreciar, la última palabra es una novela que te propone como un viaje, digamos, hacia la sabiduría y el conocimiento, podríamos decir. ¿Cómo nace esta obra, ¿no? Que te empuja a ti a escribir algo de este estilo? En realidad, claro, no es una vertiente secundaria lo de el conocimiento, porque la novela en sí es una novela de aventura, es una novela de ciencia ficción, pero sí que aprovecho la oportunidad para que el personaje, la protagonista, que es una chica, pues es una chica pues que tiene mucho que decir y como viaja sola en una nave, pues se lleva lo que a muchos lectores nos gustaría tener a mano, pues una buena biblioteca, ¿no? Tú si te dicen que vas a una isla desierta, ¿qué te gustaría tener? Pues una biblioteca. Y si vas en una nave, pues una biblioteca, aunque sea en formato electrónico. Pues entonces en esta nave, esta protagonista que viaja sola, tiene una biblioteca y tiene así oportunidades, pues porque los viajes espaciales, si lo hacemos realistas, son muy largos, duran años. Entonces ella tiene oportunidad para estudiar. ¿Y qué va a estudiar? Pues lo que a mí,
pues yo elijo lo que va a estudiar y elijo pues obviamente lo que conozco, para que ella pueda hablar de lo que yo conozco a través de ella. Ujú. Y bueno, me parece súper interesante esto que cuentas. Y además el título, cuando me lo presentaste, me pareció como muy, muy sugerente, ¿no? ¿Qué representa para ti este título dentro de lo que sería la historia de la novela? Pues es un título que está muy relacionado con el final, con el desenlace. Entonces no voy a entrar mucho en ello porque prefiero No vamos a hacer spoilers. claro, prefiero que los lectores lo encuentren. Aprovecho para decir en previsión de esta entrevista he bajado el precio y lo he puesto a un precio simbólico en Amazon. Quien lea en formato electrónico pues puede hacerse con La última palabra, Travesía hacia lo desconocido, por €1. Y le he puesto ese subtítulo porque resulta que La última palabra es un título que ya existe en otras novelas, pero si buscas La última palabra Travesía, pues ya en Amazon ya lo vas a encontrar, Travesía hacia lo desconocido. Con que pongas Travesía es suficiente. Y luego en tapa blanda he hecho una edición de bolsillo, pues también a un precio muy, muy competitivo. Incluso la versión de tapa dura, pues también. La de tapa blanda creo que la he puesto a 7,5 € y la de tapa dura a 12,5 €. Más barato es que ya con los costes. Ya entramos en pérdidas los autores, eso es así. Claro. Pues nada, para los que nos están viendo, os dejaremos todos los enlaces de compra de lo que ha comentado Juanfran en la descripción del vídeo. Así que la edición que más os haya interesado, la buscáis en la descripción y seguro que tenéis el enlace para echarle un ojo tranquilamente. Y luego hay también otra edición, que es la edición de la editorial Avant, esta es un poco más cara, pero es una edición, bueno, ya es tapa blanda, pero con solapas, y la verdad que también es una edición que está muy bien. Esta cuesta ya un poco más, cuesta ya 17 €, pero está en el mercado y se puede pedir en cualquier librería. Yo sé de librerías de Jaén donde amigos míos han ido, la han pedido. Si no la tienen en ese momento, pues te la piden, sí. El librero te la tiene en 2 días y ya está. Pues nada, lo dejaremos también por la descripción para que la gente que nos vea le pueda echar un vistazo. Bueno, siguiendo un poco la línea de esta novela, ¿no? De La última palabra, la obra como que combina un poco, pues eso, parte de relato, lógicamente, de la historia, porque comentabas que era ciencia ficción, y también tiene una parte, imagino, de reflexión, como todas las novelas de este estilo en general. ¿Cómo fue ese proceso de equilibrar un poco la parte de narración con la parte, digamos, de pensamiento sin que uno se imponga al otro, encontrando un equilibrio entre las dos partes? Pues predomina la narración. Lo otro lo he ido insertando y la verdad que sí que he procurado efectivamente no pasarme, y de hecho he borrado bastante. Igual que se habla mucho de ciencia para darle verisimilitud, porque estamos hablando de ciencia ficción, pero ciencia ficción dura. Dura quiere decir que tiene mucho de ciencia y poco de fantasía. No es que sea ardua. Pues en la ciencia me explayo en las explicaciones, en las descripciones, cuando una persona está en un entorno sin gravedad, en la que lo mismo da arriba que abajo, y en lo que, bueno, pues lo veréis en los primeros capítulos, pues trato de dar una perspectiva visual para que el lector lo pueda ver. Luego introduje también, pues esto, conversaciones filosóficas o reflexiones que la autora hacía, y ahí incluí quizás mucha filosofía, y sí que recorté bastante para que sea más accesible y ameno al lector, para que predomine la narración. Sí, para intentar encontrar un poco ese equilibrio, digamos, ese punto medio. En mi caso, el equilibrio punto medio lo encontré borrando la parte que creía que era excesiva para un lector. Más tediosa, claro. Sí.
Y bueno, esto me lleva a pensar, como tú has comentado antes, que has sido un gran lector, sobre todo cuando eras pequeño, leías mucho, ibas mucho a la biblioteca y demás. Y bueno, la protagonista de la historia, por lo que cuenta, se lleva consigo una biblioteca de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú dirías que hay vivencias personales tuyas o inquietudes propias filtradas dentro de esta historia? Pues concretamente esa es la más, en la que más me reflejo yo, en la de, en la de tener, en la de tener, si vas a estar muchos años viajando, tener, poder dedicar tiempo a la lectura. Pero por otro lado es algo bastante obvio, porque si te vas, porque nuestra protagonista va más allá del sistema solar y va a poner la primera presencia humana en un exoplaneta. Entonces, si tú te vas a un sitio tan lejos, tienes que llevarte algo de la cultura de la Tierra porque vas a estar aislada. Entonces, las razones y las excusas para meter esa biblioteca pues eran fáciles. Pero más allá, bueno, pues es una aventurera que podría parecerse, pues podría recordarnos a los libros de Robinson Crusoe o, por ejemplo, si pensamos en más, de una manera más cinematográfica, pues a la película El Marciano. Vale. Y entonces, claro, con este tipo de historia, ¿en qué lector pensabas tú? ¿Qué lector tenías en mente mientras escribías la novela? Porque imagino que de alguna manera lo tendría un poco en cuenta hacia qué público iba dirigida la historia. Pues la verdad que, como lo hice, no lo hice de una manera bastante experimental, pues yo lo hice pensando en mis gustos personales. Y la verdad que el lector en el que pensaba era en mí mismo. Si es verdad que luego a lo mejor el lector medio pues no es así. No es una lectura no es una lectura excesivamente comercial, es una lectura para un lector que busca algo más que no una simple Algo historia. diferente, digamos, Sí, dentro de la ciencia ficción, eso claro. es, eso es, eso. Para un lector más experimentado, diría yo. No necesariamente un lector que lea ciencia ficción, porque como al fin y al cabo es una aventura, pero es un lector que, pensado en un lector que ha leído mucho y que quiere algo más, encontrar algo más que la típica aventura. Algo diferente. Sí, Y bueno, has comentado anteriormente que publicaste la novela con la editorial Avant, pero luego posteriormente hiciste como una especie de revisión, de edición revisada en Amazon. ¿Qué sí. te llevó a ti a revisar el texto y qué encontrará de nuevo, digamos, de diferente el lector en esta nueva versión? No hay muchos cambios. La verdad que convencí a la editorial para que me permitiese publicarlo en Amazon, más que nada porque pensaba invertir en marketing y ellos no lo iban a hacer porque no lo pueden hacer con unos y con otros no. Entonces digo, vale, yo sumo la inversión de Amazon Ads o si pongo anuncios en redes sociales, pero entonces necesito yo tener el control absoluto. Y los convencí y estuvieron de acuerdo. Entonces, en esta versión le hice pues pequeñas actualizaciones, pero muy pequeñas. Por ejemplo, pues si nuestra sociedad, por ejemplo, si yo de Rafilón mencionaba ya en la novela de la versión Advance Ujú. que hablando un poco de una situación distópica de partida, pues mencionaba Groenlandia y decía que en ese momento Groenlandia acababa mal por una disputa entre los Estados Unidos y Rusia, bueno, pues adaptándome a las circunstancias actuales, matizo eso y digo que hubo una explosión nuclear pues, derivada de un conflicto entre distintos componentes de la OTAN, ¿no? Pues son cositas así, pequeñas correcciones. A lo mejor mencioné un personaje en el que lo mencionaba con nombre propio y, y bueno, pues decidí no mencionarlo y decir un político empresario. Pero vamos, cositas mínimas o Pequeños detalles, sí. pequeños detalles para dar más precisión en algunas cosas concretas, pero no, la novela es la misma.
Sí, en lo esencial, digamos, no ha habido un cambio como tal, simplemente ha sido una revisión de puesta a punto, digamos. Eso es, eso es. Y bueno, ¿qué dirías tú entonces, o qué crees que distingue a La Última Palabra de otra obra o de otras novelas dentro de este estilo, ¿no? De ciencia ficción, así con ese corte un poco filosófico, de introspección y demás, aparte de las cositas que ya nos has comentado? Pues eso, normalmente en una novela de ciencia ficción no te encuentras algo introspectivo o algo que te dé que pensar. Y aquí sí te lo encuentras. También va a haber reflexiones, bueno, pues si el personaje se encuentra con alguien y va a hablarle sobre la cultura que ha dejado atrás, pues va a hablar sobre películas y puede mencionar, pues en este caso menciona a Matrix o menciona a libros de Ursula K. Le Guin o menciona pues lo que eh, o menciona una canción de la cultura popular. Uh-huh. Tiene referencias a la cultura pop y a la cultura de nuestros tiempos, aunque el personaje se haya ido fuera del sistema solar. Sí, sigue un poco con ese arraigo, digamos, de su Eso es. cultura, Sí, a pesar de haber emigrado, llamémoslo sí, así. sí, sí, hace pequeños guiños en ese sentido. Bueno, me comentaste también, si no me equivoco, que habías ganado el premio del certamen de relatos de Lozoyuela, espero haberlo dicho bien, con Sí. La Encina de la Sabiduría. Esto ya un poco tu parte de como escritor de relatos. ¿Qué te atrae del formato del relato corto como escritor? Porque claro, antes estábamos hablando de una novela y ahora pasamos al relato. ¿Qué es lo que te atrae de este género, digamos? Bueno, pues esta localidad hacía una feria del libro, su primera feria del libro, y presentó también un concurso de relatos y me animé a escribirlo pues a medida, porque es una localidad que yo conozco, en la que he paseado mucho por allí, y la Encina de la Sabiduría pues entre las bases decía que tenía que ser sobre algo del municipio Uh-huh. y es y yo lo hice pues sobre una encina milenaria concreta que hay allí y sobre ella pues creé una fábula con personajes animales que la visitan. Es la típica fábula en la que hay un búho, en la que hay un zorrito, en la que hay distintos animales y es también muy entrañable. ¿Y qué diferencia encuentras tú entre escribir un relato y escribir una novela, sobre todo a nivel de exigencia literaria? Porque claro, al final una novela, hay gente que piensa que es mucho más difícil por el tema de la extensión, ¿no? Una novela normalmente 200, 300 páginas, suele ser lo típico, y un relato es bastante más corto. Entonces, claro, más allá del tema de la extensión, ¿qué diferencia encuentras tú a nivel de exigencia literaria entre relato y novela? En el caso de relato, pues tienes que resumirlo, esbozarlo, no tienes, no tienes la capacidad de dibujar los escenarios o de dibujar a los personajes capítulo a capítulo. Entonces, tienes que ir a lo concreto. Y en la novela, claro, es más compleja. Yo lo veo como más difícil, más complejo porque tienes una estructura más larga, más compleja, con más recovecos y es más difícil encajarla y que, y que lo que dices en los primeros capítulos encaje perfectamente con cómo va evolucionando. Entonces, tiene distintas complejidades. A mí me parece más difícil la novela, pero tampoco es fácil resumir todo para ajustarte al número de palabras que necesitas para un relato corto. Sí, al final cada formato tiene su exigencia propia, depende un poco del escritor, digamos. Sí, sí. Bueno, y volviendo un poco a la última palabra, ¿qué te gustaría a ti que se llevara el lector después de leer esta historia? Lo que, lo que sé que se llevan todos y que me lo están diciendo,
que se quedan pensando, que se quedan dándole vueltas a la cabeza y, y, y dándole vueltas a otra forma de ver las cosas. Cuando tú presentas una situación, pues es que es muy, muy distinta, tienes oportunidad a desarrollar cosas que están fuera de lo común. Y en Sí, un este poco esa caso, parte de reflexión, claro. eso es. Y en este caso, pues es lo que me gusta, lo que me gusta, que lo que ya me están diciendo los lectores. Lo que me gustaría, pues que llegase a más lectores. ¿Y sientes que esta novela de alguna manera marca un punto de inflexión en tu trayectoria literaria o simplemente sigue la línea de lo que tú has hecho anteriormente y tienes pensado hacer en un futuro? No, no, sí, la verdad que mi currículum literario tampoco es tan grande. No, la verdad que probablemente seguiré siendo coherente con, con lo que he hecho hasta ahora y probablemente pues la próxima podría ser, cuando tenga tiempo, que ahora no lo tengo, pues desarrollar una, una secuela, aunque sea con otros personajes. Sí, seguía un poco esa línea, que es la que a ti a lo mejor pues te interesa y es lo que Sí, tu público suele leer, claro. sí. Y bueno, ahora que has comentado un poco lo de la secuela, ¿estás trabajando ya en una obra nueva? ¿Estás explorando nuevas líneas narrativas? ¿O pensando en ello, aunque ahora mismo no tengas tiempo y estás un poco estancado? Sí, pensando sí. La verdad que tengo mis notas y pensando y sí que tengo una estructura, pero no tengo previsto a corto plazo escribirla por razones de tiempo. Sí, estamos esperando a tener la oportunidad, digamos, ¿no? De Sí, poder sentarnos a escribir. sí, la verdad que mi trabajo es otro y bueno, pues la escritura necesita mucha dedicación y luego también la fase de promoción también es muy, muy absorbente. Entonces hay que pensárselo mucho y para hacer las cosas bien hay que buscar cuando uno tenga tiempo, porque lo que no quiero es hacer algo de cualquier manera. Sí, es mejor dedicarle el tiempo que merece que ir a prisa y corriendo y luego no quedas contento con el resultado al final. Efectivamente, eso es. Bueno, y para ir llegando ya al final de esta entrevista, si tuvieras que recomendar la última palabra a alguien que nos está viendo ahora mismo, ¿por qué le dirías tú que debería leerla? Pues yo diría que debe de leerla, primero porque es una aventura amena, y en la que la protagonista es una mujer, saliéndose de los estereotipos. Está ambientada también, nos salimos del estándar, no es una nave que salga de Estados Unidos, es una nave que sale de el mundo ha evolucionado, hay una crisis, las antiguas potencias han caído y concretamente aquí pues creo una nueva potencia que es fruto de la unión de varios países, Argentina, Chile, y ahí se ha creado una potencia, pues aprovechando que tienen los glaciares, porque el agua es escasa en esta situación distópica en la que tampoco me extiendo mucho, solo en los primeros capítulos, antes de que salga la nave, pues el caso es que nuestra protagonista no sale de Cabo Cañaveral, sino que sale del subcontinente americano, del sur. Y, y bueno, pues es diferente en ese sentido. Entonces le doy una dimensión más humana a la protagonista y bueno, pues como decíamos antes, pongo en su boca pues muchos pensamientos interesantes de escritores que están en su biblioteca, pero sobre los que ella además puede opinar. Y luego, como en un momento dado, al final de su viaje, directamente pues se encuentra algún interlocutor con quien hablar, pues va a poder intercambiar comentarios y claro, y va a poder tener una visión de alguien que ve nuestra cultura desde fuera, eh,
da cierta originalidad y que se presta mucho al juego para poder hacer un diálogo interior o un diálogo reflexivo. Entonces, y todo esto sin perder una dinámica en la que es una novela de aventuras en la que continuamente pasan cosas y en la que, bueno, pues llega a un exoplaneta y quizás al final, pues, a otro sitio distinto. Bueno, la verdad que aconsejo a los lectores que se animen a leerla, sobre todo, pues, porque, como digo, pensando en esta entrevista, he puesto temporalmente un precio muy, muy tentador. Y podrán ver los lectores si indagan un poquito en la red que las críticas que está recibiendo son muy positivas, tanto dentro de Amazon, los propios lectores en sus comentarios. La verdad que veo comentarios muy positivos, sí. Y luego buscando también en Google, fuera de portales de ciencia ficción o de distintos sitios, la verdad que ha recibido críticas muy, muy positivas. Sí. Entonces animo a tus escuchantes, a nuestros oyentes que le echen un vistazo, sí. Que se animen. Pues nada, para nuestros espectadores, nuestros oyentes que estén viendo la entrevista, ya sabéis que tenéis La última palabra, Viaje hacia lo desconocido. Lo tenéis en digital en Amazon, que ahora está a un precio especial de €1, ya hemos comentado. También podéis pedirlo en físico por Amazon, que también está un poquito más baratito. Y si no, en vuestra librería de confianza, sobre todo si sois de Jaén, pues le preguntáis a Juanfran por redes sociales, que seguro que os puede recomendar alguna librería. Os lo pueden pedir sin ningún tipo de problema, también directamente a la editorial. Y nada, ya sí, para cerrar la entrevista, quería hacerte una pregunta que hacemos siempre a los invitados. Es un poco pregunta trampa, pero bueno, me lo perdonarás porque es una pregunta muy fácil. Bueno, sabes que esta sección la inauguró Samuel Baeza, que bueno, le pedimos que pensara en alguien a quien le podría interesar participar en esta sección. Él nos recomendó a Nando Barros. Nando Barros estuvo aquí, fue nuestra última entrevista, también hizo sus recomendaciones. Y ahora pues queríamos preguntarte a ti, ¿quién crees que debería sentarse al otro lado de esta pantalla? Nos puedes dar una persona concreta o un perfil. Por ejemplo, pues me gustaría que trajerais un poeta o me gustaría que trajerais un ensayista o concretamente pensado en esta persona que le podría gustar este formato. Ya lo que tú nos digas. ¿Cuál es tu propuesta? Pues mira, es difícil porque la verdad que he leído últimamente a muchos compañeros de la trinchera de los libros y la verdad que hay una calidad muy buena y es difícil decantarse por uno. Desde luego, y sé que lo vas a hacer, te diría que siguieras trayendo gente de la trinchera de los libros, pero decantarme por uno, pues vamos a ver. Pues por ejemplo, hay una novela corta que me ha gustado mucho y todas me han gustado mucho, pero por decir una concreta, yo diría More, de Laura Bueno Vidal. Entonces, vale. Pues, podrías contactar con ella. Pues nada, tomamos nota. Y muchísimas gracias, Juanfran, por tu tiempo. Nos ha parecido súper interesante. Esperamos que a los oyentes y a los espectadores les haya gustado también. Como siempre, dejamos en la descripción las redes sociales, tanto del Recuncho como de nuestro invitado. Tenéis también los enlaces de compra a Amazon. En fin, dejaremos toda la información en la descripción de este vídeo. Y nada, Juanfran, un placer. Igualmente, el placer es mutuo. Pues nada, seguimos trabajando para hacer que la literatura llegue más lejos y nos podéis seguir como siempre en redes sociales y toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Muchas gracias.